respaldado por la FAO. Entonces ya vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Arrancamos. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a los compañeros que están, sobre todo bienvenidas a las compañeras que están desde diferentes lugares del país, de diferentes pueblos indígenas que nos acompañan en este curso de liderazgo indígena, promovido por el INDI, con acompañamiento también del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente. Cuenta con la cooperación de FAO también y el apoyo técnico del Grupo SUNU. Así que bienvenidas, es nuestra cuarta semana de formación. Estamos muy, pero muy contentas y contentos de poder estar haciendo este curso. Y esta semana nos toca conversar sobre el cambio climático. Entonces, ya bienvenidas, iniciamos nuestro curso y para la apertura quiero pasar un poco la palabra a nuestra compañera Cecilia del INDI para que ella pueda como habilitar el espacio de la semana. Cecilia. Tu micrófono, Ceci. Perdón. Buenas tardes a todas y todos. Estamos en la semana 4 de nuestro curso. El módulo 4 viene a ser cambio climático. La compañera del MADES, Hilda Ábalos, nos va a estar hablando sobre las funciones del MADES. Vamos a estar haciendo las preguntas también, si tienen alguna duda, y después ella va a ir aclarando también eso. No sé si José Luis quiere decir algo también. Hola, buenas tardes. También felicitarles, justamente ya estamos en la semana, vinimos avanzando bastante, y también felicitarles a las mujeres que estuvieron conectadas y participando, enviando sus tareas. También en esta semana nos toca el tema de cambio climático y vamos a estar participando en ese, en cuanto a lo que están ocurriendo en las comunidades actualmente y todo lo que se pueda ver. Muchísimas gracias también a la señora Ilsa por estar participando. Bien. Muchas gracias entonces a José Luis y a Cecilia desde el INDI que están promoviendo este curso, y no sé si está por ahí Ricardo que quiera un poco también saludar a las compañeras. Por ahí si estás, Ricardo, y quieres decir algunas palabras. Sí, salud. Buenas tardes a todas, a todos. Realmente muy bien impresionado por el desarrollo del curso. Le felicito a todas las lideresas que están participando. Esta itereima es más igual y pues jugar en duya nunca. Y gusto que ellas en duda historia afuera. La parte de seguridad alimentaria demasiado realmente estuvo interesante. Todo lo que compartieron de sus costumbres, de los usos de los alimentos, del uso del bosque. Realmente muy, muy lindo. Yo creo que está superando todas las expectativas de este curso. Y ojalá que se instale en el INDI de forma definitiva como parte de la política institucional para que esta experiencia vaya agrandándose hacia otros actores también en las comunidades. Felicito de vuelta a la lideresa y agradezco a todas las que facilitan, ¿verdad? En este caso las compañeras del MAES también a irse por participar, y con certeza vamos a aprender mucho con ella también. Muchísimas gracias, salud. Muchas gracias a vos, Ricardo, por acompañarnos, y de nuevo decirle gracias a las compañeras, a las lideresas que están presentes hoy. Ya me acompañaba Gina Yepa, ella que mañana Teodora, a llama Super Pepe, a Shembo a UPI, Enderobetea, y me imagina este día a clase, porque sabemos que no es fácil ingresar, sabemos que hubo tormentas, hubo vientos y hay lugares donde no hay energía eléctrica también. Hacia Canín de Yuse que hubo también problemas. Entonces hay un gran esfuerzo y hay un gran interés de las compañeras, de las lideresas indígenas para conocer cada vez más. Así que esta va a ser una semana también muy, muy importante y muy rica en conocimiento, porque ñaño que está tan epa y el cambio climático.
Yahendú, todo el tiempo Yahendú la cambio climático, pero es porque dice la cambio climático. La ley hace a Gina lleva, porque entero Gendave Yahendú ya es shaha de la pequeña palabra flacu, enteros en dape ya Hendúa, pero es importante no huesa IPA, que guajama, esta IPA le pepea, para EICP, a término, cambio climático. Aunque ahora entonces, cuatro semanas, ya ni moca tu curita gina, haya muñe puruña de curso, o meten de algunas ideas la compañera Ilsa del Ministerio del Ambiente y del Desarrollo Sostenible. Así que ambos a estar más supela ñe y que vaya a muñe punu mañandere. Añandere cuál origina. Primero a muñe pregunta la ñumongueta, como me gusta ñandere, va en página del cambio climático, causas, consecuencias, Hauspei, ñandere huele conta peteña espacio y que tu jamape ña por andú, y que tu jamape compartir alguna cosa de, aunque ya le proyecta otro momento. Usteñamos acá con preguntas y respuestas de vuelta al final. Señor Mungueta Yerita. Aunque ñande toda la semana señor Mungueta tajina ese. Ya ahorita orero mundo tapeme algunos materiales. Aunque ari señor Mungueta ta grupo pe. A viernes ya botuta ñande señor Mungueta sobre el tema del cambio climático en nuestro espacio de discusión de vuelta. Entonces esa es la dinámica de la semana. Así que muchísimas gracias. Ya le paso la palabra a la señora Ilsa. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotras. Muchísimas gracias. Pero que Sherorgue depender esa de chavo. Ese tereingo la guaraní. Buenas tardes a todos. Qué gusto da hablar en guaraní y escucharle a las personas hablar en guaraní, ¿verdad? Así, mucho más así, por este medio, ¿verdad? Como que es muy raro para nosotros. Y bueno, en realidad vamos a hablar entonces de cambio climático, aquel término que tanto se escucha en estos últimos tiempos que nos afecta a todos, ¿verdad? Justamente como una consecuencia de toda aquella acción antrópica, es decir, consecuencia de todo lo que vamos haciendo durante años y años, ¿verdad? Bueno, entonces, en primer lugar, este primer bloque, vamos a ver la parte teórica, digamos, de lo que es un cambio climático. En esta primera parte les voy a leer lo que es la definición de cambio climático y después les voy a dar una explicación de otros conceptos que tenemos que entender para después regresar otra vez a este concepto y entender qué quiere decir estas palabras que están acá, como por ejemplo variaciones del valor medio, variabilidad de sus propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, dice, ¿qué es el cambio climático? La variación del estado del clima. Es decir, variación quiere decir de que son valores que van cambiando con respecto al tiempo, ¿verdad? Dice, variación del estado del clima identificable, por ejemplo, mediante pruebas estadísticas, ¿verdad? O sea, durante un periodo de tiempo, quiere decir eso, ¿verdad? En las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, de estos valores, pero que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos, como de 10, 20, 30, 40 años, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere esta variabilidad del cual está hablando? Se refieren a la variabilidad atmosférica, ¿verdad? Como por ejemplo, la temperatura, la presión, las precipitaciones,
etcétera, etcétera. A eso se refiere. Entonces, vamos a ver un poquito qué conceptos podemos entender primero para finalmente después aclarar a qué se refiere específicamente la palabra cambio climático. Entonces, ¿qué es la variabilidad climática que me está hablando en la definición de cambio climático? Esta variabilidad climática, entonces, se refiere a que ocurren en varios periodos, digamos, en un tiempo largo de tiempo, valga la redundancia, ¿verdad? Por ejemplo, de un mes a otro es tal vez un cambio no significativo, de un año a otro puede ser, pero en niveles temporales largos, entonces sí hablamos de cambios climáticos, ¿verdad? Sería como 10 años o más, según la definición, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son aquellos cambios climáticos a los cuales nos referimos, ¿verdad? Se refiere a las sequías, a las inundaciones, a las heladas, a las olas de calor, ¿verdad? Que cambian tan brutalmente de un tiempo a otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son aquellas variables atmosféricas que entran a formar parte de nuestra definición? Por ejemplo, se refieren a las temperaturas, a la presión atmosférica, al viento, a la precipitación, ¿verdad? La cantidad de lluvia que cae, a la humedad, ¿verdad? Que se mantiene en los bosques, que se mantiene mediante los cursos de agua. A eso se refieren las variables atmosféricas, ¿verdad? Estas temperaturas, estas variaciones de presión atmosférica y de viento siempre se refiere a un largo periodo de tiempo, como mínimo 10 años, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí podemos hablar ya de algún cambio significativo. Por ejemplo, tenemos una media que hay que considerar, por supuesto, para estos datos que requieren esta variación climática o variación atmosférica, ¿verdad? Como quieran llamarlo. Hay que considerar, por ejemplo, en este caso, damos un ejemplo figurativo nomás, ¿verdad? Para decir, tenemos una temperatura máxima anual media, una temperatura media mínima anual también, ¿verdad? Entonces, se hacen unos cálculos de cuáles son las temperaturas medias, mínimas o máximas durante un año, durante 2 años, durante 3 años, y así sucesivamente van estadísticamente, ¿verdad? Acumulándose estos datos para llegar a una conclusión finalmente de decir que a los 10 o a los 15 o a los 20 años finalmente la temperatura media en Paraguay ha subido o ha bajado, ¿verdad? Tanto en la región oriental como en la occidental. Como estamos viendo, son lugares de nuestro país que tienen estas temperaturas diferentes realmente, ¿verdad? La región oriental se caracteriza por una temperatura más fresca, mientras que la región occidental más cálida y árida, ¿verdad? Y lo mismo ocurre también con la cantidad de precipitaciones, ¿verdad? Porque depende de la temperatura también y otros factores para la precipitación. Bueno, otro concepto que también tenemos que entender y que vamos a escuchar y que lo estamos escuchando frecuentemente es
el efecto invernadero. Entonces, se habla mucho de los gases de efecto invernadero, que son los que finalmente ayudan a calentar nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice con respecto al efecto de los gases de efecto invernadero? Entonces, dice, el Sol calienta directamente la superficie de la Tierra, los océanos y las capas de hielo. Pero estas superficies no absorben toda la energía. Parte de esta energía es devuelta hacia la atmósfera, en donde es retenida por el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros gases que hacen que estos se concentren, ¿verdad? Entonces, los gases que tienen esta propiedad se denominan gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cuáles son estos gases que, digamos, son atrapados o retenidos por el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros gases? Entonces, este efecto esta acumulación de gases de efecto invernadero, lo que hace es que tenemos, entonces, acá tenemos una figura bastante interesante que nos muestra, que nos cuenta que tenemos los gases de efecto invernadero normales y otros que son los llamados desenfrenados, ¿verdad? Es decir, acá a la derecha, a mi derecha, tenemos aquellos consecuencias antrópicas, es decir, las consecuencias del hombre que con su accionar hace también que la Tierra concentre más calor, ¿verdad? Y aquí vemos los efectos normales de la naturaleza, ¿verdad? En donde tenemos el Sol con una radiación solar que cae sobre el suelo, sobre la Tierra, mejor dicho, ¿verdad? Atravesando la atmósfera, acá tenemos la atmósfera, y finalmente, como habíamos dicho, esto vuelve a ser, digamos, rebotado o vuelta a irradiarse hacia la atmósfera, ¿verdad? Este regreso, porque lo que ocurre con las radiaciones solares al chocar con la Tierra, muchas de estas radiaciones reflejan nuevamente y van a la atmósfera. Muchos de ellos refractan, es decir, penetran en aquellos materiales donde se inserta, por ejemplo, en el caso de que choquen por el agua, gran parte de estas radiaciones solares penetran en el agua y unos pocos reflejan. Si caen sobre un suelo desnudo, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, un suelo que no tiene vegetación, un suelo sin árboles, sin bosque. Entonces, la radiación solar llega, choca con el suelo y refleja directamente, o sea, refleja el 100%. Entonces, toda la radiación solar que entra encima de la Tierra regresa otra vez a la atmósfera. Y otras que por sus propiedades que tienen los materiales que se encuentran en la naturaleza, también emiten su propia energía, por ejemplo,
¿verdad? Son pocos los casos, pero existen. Entonces, se darán cuenta que acá tenemos nuestra famosa atmósfera, que es tan importante para nosotros y que tienen aquellos gases que actúan como filtros, ¿verdad? Que actúan como filtros. Entonces, si dejan que todos los gases, todas las radiaciones solares que llegan a la Tierra regresan finalmente otra vez, entonces todo está controlado, ¿verdad? Todo está bien. Entonces, acá a la izquierda nos muestra de que las radiaciones solares que chocan por la Tierra pueden regresar finalmente otra vez a la atmósfera y todo se mantiene nivelado, digamos, ¿verdad? Sin embargo, cuando acá a la derecha, en la casilla o digamos en el bloque donde tenemos gases de efecto invernaderos desenfrenados, lo que hace es que estos gases que estamos hablando, como el CO2, el metano, etcétera, etcétera, quieran regresar finalmente a la atmósfera, son retenidos porque la atmósfera no le permite ese regreso, ¿verdad? Entonces, está lleno de otras sustancias que hacen de que se queden atrapados esos gases, ¿verdad? Acá dentro de nuestra atmósfera o nuestra Tierra, que hace que caliente nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que causa el efecto del gas invernadero. Bueno, entonces, acá muestra la radiación solar que llega, choca con el suelo, choca con el suelo desnudo, choca con el agua, choca con la vegetación, con los edificios, con los asfaltados, caminos, etcétera, etcétera. Y luego, al querer salir, se queda atrapado, ¿verdad? Dice, más calor atrapado en la atmósfera. Entonces, eso es el efecto, entonces, de los gases que son emitidos y que nos salen de nuestro ambiente, ¿verdad? Y estos gases, ¿cuáles son esos gases? Esos gases son los que son emitidos por las grandes industrias, por el uso de los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿verdad? Y que finalmente hacen que aumente nuestra temperatura con el correr de los años, ¿verdad? Que se van acumulando. Entonces, ¿qué es un gas de efecto invernadero? El componente gaseoso de la atmósfera, que puede ser natural o antropogénico, este gas puede ser natural o antropogénico, que absorbe y que emite radiación en determinadas longitudes de onda del espectro electromagnético o de radiación terrestre emitida por la superficie terrestre, ¿verdad? Así como les había dicho. Entonces, esas radiaciones solares vienen y chocan con la Tierra y luego vuelven. Entonces, vuelve a chocar por la propia atmósfera o por las nubes, ¿verdad? Esos gases que vuelven a reflejar, ¿verdad? Entonces, estos gases de efecto invernadero se refieren a los componentes gaseosos de la atmósfera, ¿verdad? Pueden ser naturales o antropogénicos.
antropogénicos se refieren a los gases que son, ¿verdad?, emitidos por sus acciones, ¿verdad?, por sus industrias, etcétera, etcétera, por el hombre, ¿verdad?, y que absorbe y que emite radiación en determinadas longitudes de onda del espectro electromagnético. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar. ¿Cuáles son esos gases de los cuales estamos hablando, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero primarios de la atmósfera terrestre son el vapor de agua, por ejemplo, que es el H2, de agua de H2O, el dióxido de carbono, ¿verdad?, por su simbología el CO2, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Entonces, estos son los gases de efecto invernadero que lo tenemos atrapado. Entonces, finalmente, ¿qué es el cambio climático? Como habíamos dicho al inicio, necesitábamos entender algunos conceptos de por qué, cómo es posible que nuestro ambiente se caliente o se enfríe, ¿verdad? Uno de los dos. Dice, ¿qué es el cambio climático? Como habíamos dicho al principio, es la variación del estado del clima. El clima, como ustedes saben, el clima no es la temperatura que tenemos hoy, ni en un mes, un promedio de un mes, ni un promedio de un año, sino se refiere, una variación del clima se refiere a una variación de las temperaturas, de las presiones y de muchos otros factores durante un largo periodo de tiempo, ¿ya? Identificables, porque tiene que ser identificables también. Por ejemplo, mediante pruebas estadísticas, ¿verdad? Entonces, día tras día, mes por mes, año por año, se va sumando, se quita un promedio, se divide entre 12, y así sucesivamente, años tras años, se tienen estos datos, y por eso es identificable, ¿verdad? Tiene que ser identificable en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, ¿verdad? Y que persiste durante largos periodos. Y que persisten durante largos periodos. Voy a, bueno, ahí al final dice decenios, ¿verdad? De largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos, ¿verdad? Pueden ser 20, 50, cada 100 años, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, a eso se refiere el cambio climático. Esas variaciones climáticas o atmosféricas que estábamos hablando anteriormente y que persiste durante largos periodos de tiempo. A eso le llamamos cambio climático. Bueno, ¿cuáles son las causas del cambio climático? ¿Por qué tenemos aumentos de temperatura después de tantos años? ¿O por qué tenemos tanto frío? Disminuye el frío, es decir, tenemos más fríos que antes durante largos periodos de tiempo, ¿verdad? Todos estos cambios climáticos tienen sus causas y vamos a identificar estas causas. Y dice, aumento de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? El aumento de aquellos gases, como por ejemplo que habíamos dicho, el CO2, el metano,
etcétera, etcétera. Si aumenta estos gases de efecto invernadero, entonces tenemos cuáles son las causas, ¿verdad? El uso de combustibles fósiles, del petróleo, provenientes del petróleo, del carbón mineral y del gas natural. Si se usa mucho de estos, entonces estamos despidiendo en la atmósfera más CO2. Bueno, ¿qué otras causas? Las actividades industriales. ¿Qué otras causas? Y bueno, felizmente nuestro país no es un país meramente industrial, ¿verdad? Ni grandemente industrial. Entonces, tenemos un punto a nuestro favor. Nuestro país no es tan industrial, entonces esto es un punto positivo, pero sin embargo, hablamos ahora en términos generales, las causas realmente del cambio climático son realmente las industrias, las actividades industriales de aquellos grandes países, ¿verdad?, que tienen industrias a gran escala. Otra de las causas es la deforestación y la degradación de la biomasa. La biomasa se refiere a todo material que tiene vida, digamos, todos los árboles que componen la materia orgánica, que compone en los bosques, por ejemplo, a ellos le llamamos biomasa, y se refiere a estas causas de deforestación y degradación, ¿verdad? Otra de las causas es la degradación de suelos agrícolas. ¿A qué se refiere la degradación de suelos agrícolas? Estos suelos, que en un principio los suelos que no son degradados son ricos en muchos minerales que son importantes para la vegetación. Entonces, eso hace que se pueda cultivar encima de los suelos. Entonces, nosotros tenemos el suelo protegido con vegetación. Puede crecer ahí vegetación. Pero, sin embargo, cuando un suelo está degradado, pobre, que ya no tiene minerales y otros elementos, ya no tiene agua, por ejemplo, se crea un ambiente más seco, más árido, más desértico, entonces no crece la vegetación encima. Entonces, en este caso, un suelo degradado, una degradación de suelos agrícolas, también puede ser una causa de un cambio climático finalmente. ¿No? ¿Por qué? Porque concentramos más el calor, aumenta las temperaturas en este tipo de suelos, ¿no? O en este tipo de ambientes áridos. Entonces, por eso en este caso también es una causa. Bueno, ¿cuáles son las principales fuentes de aquellos gases de efecto invernadero que estábamos hablando? Bueno, en un caso, en este caso, por ejemplo, estamos visualizando las grandes industrias de aquellos países de otros continentes que tienen realmente, bueno, en nuestro continente también, Estados Unidos, Alemania, China y esos países que tienen un alto porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Entonces, esto refleja, este primer cuadro refleja estas emisiones de la contaminación para los países, los grandes países industriales. ¿No? Y en este caso, las principales fuentes de generación de los gases de efecto invernadero en nuestro país son, por ejemplo,
los incendios industriales, la deforestación. En este caso, dice 31% tenemos de uso de la tierra y cambio de uso de la tierra y silvicultura. En el caso de la agricultura tenemos un 53%, que es un valor que es el más elevado en este caso, ¿verdad? En nuestro país, le da una cifra de 53%. Pero, ¿qué se entiende por este número? Este número está dado porque está contabilizado que para cultivar necesitamos echar los bosques, echar la vegetación que cubre la superficie de la tierra, y de esa manera se está emitiendo o dejando ir el carbono que tiene la vegetación y se une con el oxígeno y tenemos el CO2, ¿verdad? Dentro de este dato de agricultura, 53%, también entra la ganadería. En el caso de nuestro país, que contabiliza, pone dentro de esta palabra agricultura, entra también ganadería. Entonces, ganadería más agricultura, tenemos 53%. Bueno, después están las industrias, que son muy pocos, ¿verdad? Industrias, 2% nada más, la parte de residuos, la parte de basuras, digamos, 2%, y de nuestra energía que usamos, en este caso nuestro país utiliza todavía la energía procedente del petróleo, y tenemos un 12%. Como se darán cuenta, tenemos muy pocos números todavía, ¿verdad? ¿Por qué nuestra energía, si todo el mundo usa petróleo, pero también tenemos a nuestro favor la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces, que para nosotros tiene residuo cero, ¿verdad? Residuo cero con nuestra energía hidroeléctrica. Bueno, a ver, ¿qué más? Después, acá tenemos los efectos del cambio climático. Estos efectos son, digamos, como las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué cosas ocurre finalmente como consecuencia de este cambio climático en nuestro país? Y dice fenómenos climáticos extremos, como que, por ejemplo, como las inundaciones, las sequías, las oleadas de calor, que afectan a la salud de la población, sus medios de subsistencia, el desempeño económico. El desempeño económico como consecuencia es bastante importante porque es donde nos damos cuenta de que realmente nos vamos para atrás en la economía, ¿verdad? Entonces, el cuidar nuestro ambiente también favorece a la economía del país. También el medio ambiente y la disponibilidad de los recursos naturales. Entonces, ¿qué quiere decir disponibilidad de los recursos naturales? Que tenemos menos agua, tenemos suelos degradados, ¿verdad? Suelos, ¿cómo quedan los suelos deforestados? Quedan suelos degradados y así sucesivamente. Entonces, estos son todos los efectos del cambio climático en nuestro país, ¿verdad? Acá tenemos en forma de gráficos. Entonces podemos ir mirando y decir, bueno, hay un aumento de temperatura, es cierto, aumento de temperatura, efectos sobre la salud, ¿verdad? Porque este aumento de temperatura a lo mejor te crean problemas cardíacos, problemas de cáncer de piel, ¿verdad? Que son los más importantes, ¿verdad? Las pérdidas económicas, como ya les había dicho,
Las inundaciones que habíamos dicho también, los efectos en la calidad y la disponibilidad del agua, porque tenemos poca agua, ¿verdad? Y de calidad, que también eh, es importante para poder tener buena salud. Y la emigración finalmente, como consecuencia de todos estos, en el caso de las inundaciones, por ejemplo, que es lo que nosotros vivimos, en el caso de las inundaciones, que hay este, poblaciones enteras que se mudan de un lugar a otro, ¿no? Y bueno, entonces a esto se refieren los efectos del cambio climático. Y acá tenemos en forma de fotografías, que son fotografías de lo que había ocurrido en la naturaleza, ¿verdad? En este caso animales muertos, en caso de sequías, las sequías que son los que afectan más directamente a nuestra región occidental, y la falta de agua. La falta de agua es realmente un problema. Y bueno, acá tenemos una diapositiva que nos habla también de que el cambio climático no solamente es una necesidad o una consecuencia que lo vivimos así superficialmente, sino que nos crea problemas a nosotros, ¿verdad? Como un estrés. Y finalmente, todo esto, por supuesto, que crea una violencia también, ¿verdad? Por el estado de ánimo que genera. Entonces, en las épocas de escasez de agua y alimentos, en lugares de sequía o extremo calor, aumentan los casos de violencia doméstica. Esto, estadísticamente hablando, ¿verdad? Especialmente hacia las personas que no cuentan con ingresos económicos, claro, porque no tienen otra alternativa, ¿verdad? Ellos no pueden comprar agua. Hay lugares donde no hay agua y se compra, ¿verdad? Pero afectan específicamente a lugares donde no cuentan con ingresos económicos, ¿verdad? Esto debido a la mayor irritabilidad que se genera por situaciones no deseadas. Y bueno, entonces el cambio climático también nos crea estrés, nos crea violencia. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros adaptarnos finalmente a todos estos problemas? Y entonces ya empezamos a usar el término adaptación, porque no tenemos de otra, tenemos que adaptarnos para seguir sobreviviendo. Si no tenemos agua, entonces nos ingeniamos de recolectar aquellas aguas de lluvia o de rocíos que nos invaden, ¿verdad? Bueno, ¿qué es entonces la adaptación? En los sistemas humanos, el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, a eso se llama adaptación. Es decir, nos adaptamos a fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas que nos pueden crear. Entonces, a eso le llamamos adaptación, ¿verdad? Entonces, nos adaptamos a ese desajuste que tenemos de falta de agua o de aumento de temperatura, etcétera, etcétera. Ejemplo, las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas se refieren a un sistema de siembra directa, por ejemplo, ¿verdad? O a un sistema silvopastoril en donde hacemos cría de ganados bajo los bosques y con un ciclo, ¿verdad? Una rotación de cultivos al mismo tiempo. A eso se refieren buenas prácticas agrícolas. Sistemas de almacenamiento de agua y una diversificación de la producción. Estos son
ejemplos de adaptación del hombre a los cambios climáticos. Es decir, significa realizar acciones para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. Entonces, ¿qué es reducir la vulnerabilidad? Es decir, esa tendencia al sufrimiento, digamos, que nos genera, ¿verdad? Entonces, nos adaptamos para poder sufrir menos aquellas consecuencias. ¿Cómo adaptarse al cambio climático? Damos algunos ejemplos de restauración, ¿verdad? Conservación y gestión sustentable de ecosistemas claves que nos permiten proteger contra estos cambios. Restauración quiere decir volver a arreglar, ¿verdad? Es decir, si hubo una deforestación, entonces a ver cómo podemos restaurar nuevamente, ¿verdad? O reforestar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la palabra restauración. Dice, contribuyen también a asegurar la provisión de agua sana a nuestras comunidades. Entonces, construyendo gobernanza ambiental, ¿verdad? Con énfasis en adaptación. Sabemos que nuestras municipalidades son los que cuidan su propio territorio, entonces tenemos que empezar haciendo convenios y trabajando armónicamente con las gobernaciones y con los municipios, ¿verdad? Que son los que determinan y deciden qué actividades se van a realizar en su territorio, por ejemplo, ¿verdad? Eso es muy importante, cuidar aquellas actividades que se van a realizar en esas áreas, ¿verdad? Entonces, los municipios tienen que ser los primeros en observar y ver ese punto. Entonces, construyendo gobernanza ambiental. Evitar la construcción de viviendas a orillas de ríos que pueden crecer, ¿verdad? Estos ríos pueden crecer y ahí se genera las inundaciones y las personas que viven en las orillas de los ríos tienen que emigrar finalmente, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, ya directamente no hay que instalarse en las orillas de los ríos. Bueno, ¿cuál es otra manera? También construir sistemas de almacenamiento de agua en época de sequía. Claro, eso lo conocen muy bien el Chaco. La gente del Chaco son muy bien expertos en el tema. También promoviendo la agroecología, es decir, juntando la agricultura con la ecología, que son sistemas de producción de alimentos más resistentes a los cambios climáticos, ¿verdad? Y bueno, eso es una manera de adaptarse. Y algunos ejemplos de buenas prácticas en la agricultura, por ejemplo, zonificación de cultivos, sistemas de siembra directa, como ya les había dicho, con laboreo mínimo, es decir, con trabajo de laboreo mínimo, sistemas de producción agroforestales, mezclar la agricultura con la parte forestal, sistemas biointensivos de producción, ¿verdad? Mezclar la biotecnología también como una manera de crear nuevos, digamos, cultivos que resisten a altas temperaturas, a largas sequías, a poca agua, ¿verdad? Eso se refieren sistemas biointensivos de producción. La protección, otro punto también es la protección de los bosques de cauces hídricos. Entonces, los cauces hídricos también tienen que
estar protegidos, ¿verdad? A ambos lados de los ríos por vegetación, ¿verdad? Que de tal manera que pueda proteger aquellos cursos hídricos. La diversificación de rubros. La diversificación de rubros se refiere a una rotación de cultivos de tal manera que el suelo no sea degradado. Es decir, plantar un tipo de vegetación en una época, en la siguiente otra, y así sucesivamente, de tal manera que se vuelva a devolver aquellos minerales y alimentos al suelo, ¿verdad? Para que este suelo no sea degradado o, digamos, un suelo que con el tiempo no sirve, ¿verdad? Que ya no dé, que ya no pueda dar vegetación, que ya no pueda sobrevivir las vegetaciones encima de estos suelos. Y, bueno, se refiere la rotación de cultivos a lo que ya habíamos dicho. Bueno, y la mitigación es el otro término también que ya vamos a ir entendiendo, porque son la DNSC, la Dirección Nacional de Cambio Climático, tiene 3 departamentos. 2 de ellos se llaman Departamento de Adaptación y el otro se llama Departamento de Mitigación. Entonces, imagínense todo el trabajo que hace la Dirección Nacional de Cambio Climático, que es donde yo trabajo, que es una de las direcciones temáticas del MADES, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, se dedica exclusivamente de estos temas, ¿verdad? De adaptación por un lado y de mitigación por el otro lado. Ahora, ¿qué se entiende por este término mitigación? Se refiere a la intervención humana destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿se acuerdan? El término que aprendimos hoy se referían a aquellos gases que son atrapados en nuestra atmósfera. Se refiere al CO2, al metano, etcétera, etcétera, que son despedidos mediante las actividades que hacemos nosotros los hombres, ¿verdad? Y como consecuencia se calienta nuestro ambiente. A eso se refieren esos gases de efecto invernadero. En las fuentes o mejorar los sumideros para disminuir esas emisiones. Entonces, ¿qué es la mitigación? Entonces, se refiere a esa actividad que nosotros realizamos destinada, pero no a aumentar esos gases de efecto invernadero, sino al contrario, a disminuir o a reducir las emisiones de esos gases, ¿verdad? Y, por supuesto, para crear un ambiente mejor, ¿verdad? Para poder sobrevivir en esta tierra. Bueno, y existen dos formas básicas de mitigación, que son reducción de las fuentes de esos gases y el aumento o la preservación de sumideros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir preservación de sumideros? Es decir, yo también puedo estar mitigando ese calor que tenemos en nuestro ambiente, podemos o dejar de emitir CO2 en la atmósfera, preservando los bosques, por ejemplo, ¿verdad? Haciendo que no haya más deforestaciones, haciendo reforestaciones, de esa manera, entonces estamos preservando. Y la otra es reduciendo las fuentes, ¿verdad? Bueno, esas son las dos maneras básicas. Los sectores en los que se puede realizar las acciones de mitigación. Las acciones de mitigación, entonces, podemos trabajar en el área de uso de la tierra, ¿verdad? Es decir, en el caso de la agricultura, cuando se hacen cambios de uso de la tierra, ¿verdad? Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. También en el caso de la ganadería.
En este caso habla de agricultura, pero sabemos que agricultura implica también ganadería. La energía, en este caso, se refiere, por supuesto, a los gases que nosotros usamos, o sea, al combustible que usamos proveniente de petróleo, ¿verdad? Entonces, estos son los sectores en los cuales puede trabajar la mitigación. Y por último, perdón, no es el último, también se refiere a la... A ver, industrias y residuos. Industrias y residuos. Esas son las áreas donde trabaja la mitigación. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando para reducir aquellos gases de efecto invernadero? Directamente estamos trabajando para, digamos, para trabajar a reducir o, digamos, trabajar sobre nuestras NDCs. Bueno, ¿qué son las NDCs? En realidad, son las contribuciones nacionalmente determinadas. Es decir, ¿en qué va a contribuir nuestro país, verdad?, a reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Eso se llama contribuciones nacionalmente determinadas. Y que esto se había decidido en la convención en París, en unos años atrás, ¿verdad? Entonces, nuestro país dijo, sí, está bien, nosotros como formamos parte de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra el cambio climático también, entonces también nos unimos a reducir nuestra gases de efecto invernadero. Entonces dijimos, nosotros también tenemos en la página de la web del MADES también van a encontrar una lista de cuáles son las actividades o las acciones que el país va a emprender, digamos, o cuáles son nuestras, mejor dicho, contribuciones nacionalmente determinadas para reducir esos gases de efecto invernadero. Bueno, ¿cuáles son los programas? Son muchos programas que el país está en realidad ya empezando a arrancar y que está, digamos, ejecutando para contribuir con la reducción de estos gases. Una de ellas es, por ejemplo, cocina limpia. Esta cocina limpia se refiere a crear o a elaborar o a hacer unos fogones de adobe que se realizan en el interior del país, en esos lugares, para poder ahorrar al máximo el uso de la energía, ¿verdad? Pero que tiene una consecuencia que viene más atrás, que es, entonces, finalmente, usamos menos residuos que generan la deforestación, ¿verdad? Porque se echan los árboles para tener leñas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para ahorrar al máximo y usar lo mínimo en el campo de aquellos, digamos, materiales que usan en el campo, que no tienen de otra, como una fuente de calor, ¿verdad?, para poder cocinar sus alimentos. Entonces, de tal manera que se pueda usar al máximo, entonces, esta cocina limpia que le llaman, es un programa también de reducir aquellas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el objetivo de esta cocina limpia le llaman al proyecto, digamos, ¿verdad?, que es promover la eficiencia energética, como ya les había dicho, en el uso de la biomasa o de todo aquel material orgánico que se pueda usar para quemar y
calentar los alimentos, ¿verdad? A eso se refiere la biomasa, en viviendas rurales, ¿verdad? Y con ello reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como ya les había dicho. Bueno, otra manera de contribuir con estas NDCs también es una estrategia que hizo el gobierno, la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible. De esta manera estamos nosotros, este es un proyecto que está llevando adelante la Dirección Nacional de Cambio Climático del MADES, ¿verdad? Entonces, todo esto que están acá, que dice tenemos una política energética nacional, un marco estratégico agrario, y todos estos contribuyen a que nuestra Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible sea realmente una guía para proyectos que reduzcan los gases de efecto invernadero. O sea, ese es el objetivo final, ¿verdad? Y bueno, eso nomás es lo que quería comentarles con respecto a esa Estrategia Nacional de Bosques. También sabemos que tenemos una Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático. En esta Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático también estamos cuidando, en primer lugar, nuestro ambiente, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo de esta estrategia? Dice, promover en forma activa y efectiva la incorporación de la perspectiva de género en la adecuación, en la elaboración, en la coordinación, en el seguimiento y la evaluación de políticas públicas de cambio climático. Entonces, imagínense, estamos hablando de una estrategia de género ante el cambio climático y estamos hablando, involucrándole a las mujeres, en esta estrategia, ¿verdad? Y estamos hablando de medio ambiente, de ambiente y de mujer. Así también en las acciones de la sociedad civil a fin de lograr el bienestar de la población, ¿verdad? Respetando las necesidades de intereses tanto de hombres y mujeres, ¿verdad? Lo que hay que entender cuando hablamos de Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático, no estamos hablando solamente de mujeres, eso hay que aclarar. Nosotros lo que hablamos es que estén bien tanto las mujeres como los varones. A eso se refiere. Por eso dice que respetando las necesidades e intereses de hombres y mujeres, en este caso, ¿no? Bueno, creo que me excedí. A ver. Bueno. Te dejamos completamente para poder entonces al final hacer como todas las aclaraciones. Así que, bien. Bueno, dale. Yo quiero hacer un poco una traducción al guaraní de los elementos centrales, y hay cosas que te vamos a preguntar, licenciada. Bueno. Porque tenemos compañeras que hablan de pueblos que hablan guaraní, entonces tenemos también compañeras que hablan diversos idiomas. El castellano siempre es nuestro idioma de intercambio con todos y todas, pero también hacer un poco la explicación en guaraní que yo voy a hacer ahora, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, voy a hacer como una pequeña explicación en guaraní para que puedan comprender un poco mejor, digamos, lo que fuiste explicando, y después abrimos como un espacio para preguntas, para que las compañeras puedan aclarar si hay cosas que quedan como dudas y para que vos nos puedas ayudar un poco más. Entonces, ambos asata mi guaranipe, algunas ideas o moía cueñan debe
ñande compañera, hoy en 10 y este día, Ilsa, del Ministerio del Ambiente, upeica tu mamá ñandeña por andúa, hoy veramos hoy duda, si hay dudas, ña por andú mi vejangua, y que tu mamá se va a aclarar, ñandebe. A esa gimnasia Teodora hoy en línea, están otras compañeras, entonces, como me uñan deben es para el cambio climático. Iñan debe con cambio climático, pues como coi compañero ya eso coi ojo en vieja eva la mitigación, eva la adaptación a veije iñan debe pero con cambio climático va como me uñan debe que Baeko añande ñañandula jakubeja, a veces jakube tereía, ya jaku terei, uma guarewi. Peyeta veijina uma, omombe uorebe, oresu, ora abuelo fuera, las eva fue con aguasha, yepa. O cambiamos la ñane clima y la gente, o cambia para la ñane clima, con angaro ube, a veces jaku terei, japea jina, upeare jojina la tema de cambio climático. Ella debe que cambio climático, variación, cambio y es producto de gases de efecto invernadero y castellano, gases de efecto invernadero, es un gas o jate cuñandeña ya te ten olla a presión de pupe o puta pala tela pegas no sé o cape. Haku, entonces te hombre hakupa y te jate la ñaña te te olla de pulpe. Aja cuetere y dica tu 11 peape gas o cao otro lado. Jaupeape gas es producto de diferentes acciones o ya poa ñande. Ja, como me uñande, por ejemplo, ñande ñandere tape. Pero o su caso de las fuentes. Paraguay 31% o uñas debe pegar o producir oye hubiera mata un día incendio y coa incendio un día o contribuir en un 31% o producir a pegas o coa de otro lado o puta pavaje. Aunque yo con uñas debe y 53% tu shahina pea de agricultura a ganadería, oye, ya, po bañan neretame, upearupi, oye, producía veila gases, porque ya tomas, oye, ya, po ganadería, oye, tú mandará veí, ubira macacuera, upecha veía a veces agricultura, entonces upea es gran productor de gas, a veí, ojo, a dudateja, o puta pava, o guacúa al ambiente, ayepa. Jaupe debe la industria ya está esa y o producir 22% de porque está y tillare por la industria pero otro tetarupi está y otro tetarupi tu chao y la industria jape industria o poipe gas o producir un gacu producir upea o poí el ambiente a un gacu auténtica tuyo hasta la atmósfera o tu tapa upea la producida ya es la cambio en el la variación de yepa. Entonces upea debe de compañera que efecto upea huereco la ñandeña ñandula efecto sobre todo ñandeña jechape efecto ya jecha hoy sequía y pucú ñande upeca tu peñanduve porque chaco vegetal curioí la está tiempo y curi sequía con angañe kunuma o que imi pen este día pe curigina copo jarebe porque pelle curi y catuma ore aljibe genen jebe ore y catuta maro huerecola uro uara catuta ma animales fuera o uabeila entonces de sequía pen perecoa pues entero vete allá le puedo ñaneretame porque entero vete a veñandero putu es una peape efecto sequía el año pasado ya huereco curia veipe inundación está o do pavela ama apenas mandu en el año pasado o me curiupea o que terei do inunda esta gente 11 bakuri joa que toma guacha o otro gendarupi porque
o ya agarra la la joda. Jaumiaja es la efecto del cambio climático. A ver, umia la miande ya es upe, ya echaba, ñande afecta vea. Pero upeo ya veí aumento de temperatura, jacube, la gente iña se te calle, peja, jacube, jatela, ñande corazón perere, pánica, tu veña se niña, ninda ya sabemos, ve, y porque jacotere hije. Umia es na efecto. Entonces, como me uñan debe, o en Javi, dos maneras, dos pilares que iban a debe, de adaptación de imba, epa y tú, o su cabello debe. El cambio climático no solamente ya debe afectar en términos de sequía, de lluvia, sino ya debe ahí, upea, o ya debe afectar escasez de alimentos, y de la yaguana. ¿Por qué? Porque ni que oye, ni tú, ni que oye, no puedo abrir para ver niño, y la, oye, humiara, avisa, y hoy, jaupeya ahí, o me ella debe estrés, que ingo, oye, castellano estrés, ñande quebrantar, ya es vegetable, ñande quebrantar, dañando en agua purvey, yo en casos de violencia doméstica, yo y cola, ñandero gapupe, a veces, dañaime por abella, veis, porque un mío y todo otro lado ñande afecta a un mía ñande ya fuera ñande lo de puta de ahí a upeya y catuma ya y cobaye ñondide a un mía entero es un efecto del cambio climático es solamente en términos ya eso es material sino a ver ñande espíritu de ojo a ver ñande estado de ánimo de haber ojo de cambio climático. Hablemos de uña debe la la adaptación. Oña pensamba, ella y tú, ñandeña mojenda, oicota, cuaco oicota, ni que tú mo hayan de ya yo con guazú, porque está agenda rupi, país rupi está hoy la producía la gases a ver, entonces va ella tú ya adapta jamuay, a ni ñande golpeaba y y la cambio climático. Jaupepe y cuello o pensar la ministerio entre diferentes organismos internacionales, sociedad civil, unión pensando, esa es la catuña de ella ya poco adaptación. Aunque como me uñan debe que está, oye, reducir, por ejemplo, como de ejemplo, Puri, ñandero arupille y puruye pipe ya vamos a tata ya hueru umi ya ya itura veila ubira mata fuera ya hueru entonces umia ya oñe cambia ve base pecatoya ya pola fogón umia y catu ya anilla producirte anilla afectete y la ñande ubira mata fuera veí umia son formas de adaptación a veije y ñandebe. Upea veíca tú y ñandebe ya yapo ñañangareco en jarupi arroyo umia o en jarupi arroyo yareco ya ñañangareco ese gato jamás no afecta umia de manera veí de ñangareco a mí ñande afecta y tereiti. Ya ñangareco la ñande hubiera mata fuera ya diversificar los rubros ella ni la ña cambia un año ñañotu abatí otro año ñañotu mandi pues ña cambia de rubro ni la ñande hubiera ahí oye y va ahí tiñan de jehui rotación ya veí curiñan de jehui adaptación de pupe jaupeo y otro pilar que ñan debe eva la mitigación a plata de mitigación y esa paika tú ñamo mishive y ya reducí en ñamo mishive la gases por no estereíti y la gas o yupia o producía pemba eacu ni gatuya once o cada otro lado o producía variación climática de ñande Pepe mitigación y que tú estaba oye ya coge oye bajo por ejemplo industria fuera ni oye bajo a ver diferentes sectores y que tú más agricultura de ver energía por ejemplo pues no oye puru betila ñandego ya puru
petróleo, vengo derivado del petróleo, que combustible, ñande ya y cojamua colectivo, que ya recoramos vehículos, moto, moto, ñande ya y combustible hoy cojamua. Entonces, un miamba es, va ese catuña de cambia cuando ya curve la combustible derivado del petróleo, hay otro tipo de energía. Un miañe pensaba, hija, hoy propuesta, hoy trabajo, ya puedo aquí. Aunque ya entonces, hoy pensado, ya puedo, va a ser ya por la mitigación. Un miamba es el cambio climático de ojo, y ñande. Veíamos uñas de curia veí justamente su cañan de tema de fogón vaya para tuñan de roga pupe pono a veí que pega o producía pe ñan de tatalla huele coa ñan de yepe agua que todavía ya de otras maneras ñan de jaunían va es el ministerio o tantea ginamba ya para que se coraje y a ver tantea y pues esta comunidad va ya para que tú a ver ya ella es a ese tema de agricultura tema de ganadería veía niños afecta y teréis Javeí, cuaco, tendría por el pulpe o IPTI, oye, es una estrategia nacional de género, ya ve. ¿Por qué? Porque, oye, ya veí que el cambio climático o afecta ya es de manera diferenciada la cuñaja cuimba ebe. Daja, la cuñaja, pero ahora oye, andú diferente que la cuimba el cambio climático. Por ejemplo, Chacope, cuña cuera juara hueru momburu ya yepa. Porque opala a raíz del cambio climático y se copala o entonces momburu veo juara la cuña cara y cuera hueru la cuña ta y cuera veí. O guatao momburu upepe o está peligros están ahí catuoico upeando y coi Cuimba escuela otra realidad. Entonces, con cambio climático, veían de afectar de manera diferente. Cuña Haisha, Aucare oía, veí PTI política, PTI estrategia nacional de género. Oñen va a y Hahuecha, compañera Ilsa. Cuñaja Cuimba, ¿verdad? Y solamente cuñaja pemuara, sino cuñaja Cuimba, pemuara, veo un vapo, un vive, y te tomas, oye, huele cope mirada, esa peca tú a ver, oñemo añete te envía por fuera año hacerte te cuña fuera peja a ver año hacerte te cuña es fuera pe cuaco realidad la huele coagina cuaco tiempo peja evaco variación jaco fenómeno y eso a ver y coaco cambio climático entonces un miamba el hombre guayan de vejina Ilsa hay catuña neña corandu ve chupe y catujanguacha esta cabella debe haber la tema hañan de cosas manario que ñaño mongueta beta que sea de hijina y catujanguacha pues está claro ñande va para el cambio climático va para la efecto ñande ya se llama hoy peaja da así porque ñande ñañandu perfecto la importante ñande va eres para hoy copia Amba esa pañande catuña contribuía de cuña haisha ñande comunidad de fútbol va esa pañande catuña bajo fono ya eso es mitigación ya eso ya mitigación mitigación catuña o minora nieve pegases adaptación va esa catu ñaña acomoda por una vez que sea niña de golpeaba y eterei a un día no la ñaño mongueta entonces, hoy éramos por andú, cuando haya habilita también 15 minutos, ya por andú mi jamua, a upei, cosa hermana, ya profundizar, viernes, ya de ya mongueta, ya está cuara, hoy miramos, las estaca por ahí alguna cosa, ya por andú, ya hemos sacado, ya vive, ayepa. Entonces, vamos a habilitar un breve un tiempo de 15 minutos para poder preguntar, para poder clarificar si hay algunas dudas, si no quedó claro alguna cosa, entonces aprovechar, tenemos a la compañera del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible para que nos pueda ella aclarar mejor
y nosotros igual vamos a seguir durante toda la semana conversando sobre el tema, con materiales, con trabajos. Entonces yo habilito, pueden ustedes preguntar, pueden habilitar su micrófono y preguntar más también. O pueden compartir también cómo están viviendo en sus propias comunidades los efectos. Haupeawi ya no es para el cambio climático. A ver. Me le di ahí a Rogelia, me gustó, me siento muy contenta. Le vi a Rogelia trabajando, haciendo su pan y escuchando un poco la explicación, así que es muy lindo. Esa es un poco cómo las mujeres podemos hacer otras cosas y estar escuchando, aprendiendo, pero también no dejando de hacer las tareas propias de la casa, ¿verdad? Que nos permite esta modalidad virtual. No sé si ya Teodoro salió, me parece que estaba contando también de su comunidad. Hoy contaba que a raíz de la tormenta de anoche estaban estaban sin energía eléctrica. Entonces son también efectos, ¿verdad? Esas tormentas fuertes, de algún modo también son efectos ya del cambio climático que va afectando de manera muy violenta también a las comunidades, que no ocurría antes, seguramente. ¿Qué pensás, Rogelia? Si pudiéramos compartir su pan también, ¿verdad? Si estábamos en otras épocas, ¿verdad? ¿Me escuchas? ¿Te escuchamos? Hola. Hola. Estoy escuchando, a la vez estoy trabajando para no estar de balde acá sentadita mientras tengo que hacer pan casero para la familia. Muy bien. Yo escuché eso. A mí me parece que algunas veces quería que echemos el bosque de elote de mi papá, porque ahí es la casa de esas plagas que siempre comen en nuestras plantas. Las plagas están ahí en el bosque. Por eso queremos que echen el bosque. Por ejemplo, las batatas que antes sembramos y vinieron esos chanchos del monte y comieron todo. Todo. Y ahora no conseguí más las ramas de batata. Algún día voy a buscar y voy a plantar de nuevo otra vez. Eso no. Y saludo a todas las compañeras. Gracias, Rogelia. Muy importante lo que Rogelia también dice aquí y que también tiene que ver con el cambio climático, el desequilibrio, ¿verdad? De cómo los cultivos también van sufriendo. ¿Sí? Ajá. Me olvidé algo. Por la sequía también mató todas las plantas. Pobrecito mi planta de pomelo que recién plantamos. Se murió ya. Murió. Vino la lluvia y se murió. Tan seco total. Y ahora viniendo la lluvia de poco a poco. Pero está muriendo algunas plantitas. Sí. Y eso también, digamos, como efecto del cambio climático, la sequía, así como decía la compañera, afecta la alimentación porque también reduce todo lo que es la producción, hace que sea más difícil. La mandioca, por ejemplo, ahora está más caro porque ya no se puede sacar, la tierra está muy, muy dura, no hubo buena producción, pero también, así como decía Rogelia, hay un desequilibrio porque hay animales también que ya no encuentran su alimento tradicional, digamos, y pueden también, o plagas, como dice Rogelia,
que avanzan sobre los cultivos y eso hace que también sea más difícil para las comunidades indígenas o las comunidades campesinas llevar una práctica agroecológica, porque la práctica agroecológica no utiliza agroquímicos y sin embargo también vemos que las plagas y lo que afecta a los cultivos avanza cada día más y afecta más la producción de las plantaciones y las cosechas. Entonces son también efectos de este cambio, de esta variación que ocurre, que nosotros podemos ver. A ver quién de las compañeras que está por ahí quiere preguntar, quiere clarificar más algo, cómo entendió, si se comprendió lo que es el cambio climático, cómo ocurre. Pueden preguntar sin vergüenza. Y Catupe por andú. Pehendú ajine Catupe por andú. No miramos, no puta por ahí claro ñandebe. Va eres pa hoy cojo, o ua ñandebe, pe jacoterei, ocleterei. Oye, perde paña de producción, mía, porque estamos ahí la plaga, mía avanzaba, y catuña por andú. Y catuña se ya entiende por avea, veija ñande ya explicado, peña de comunidad y de pulpe, de gente cueva, eres pa hoy copia. Profe Hilda, si estás por ahí escuchando, si vos querés compartir algo. Buenas tardes. Buenas tardes. Me hizo que caro. Por eso hace caro con algo que con algo para la ama. O con algo de vecina porque aquí de ya no ni mi tuta. Alguna planta que no huele con la semilla, alguna cosa no huele con voy porque ni un dispago de bella. Tengo mi semilla portaste la tejería licenciada. Ahí va para hoy que quiere la arajacuja la araruus. Salón cambiar la tiempo ya la hora cambiar la ara o sea la ara se quiere ir allá. Por ejemplo, la hora haicháramos años que ante una líder religioso y hora vendas la uy la chiruja y hora. Allá pedí pero que no ya niñas en dos no allá. No iba a tiempo oscuta pues ya fecha veí orero hindú siempre la pura mona chiru orero es. Aquí sí que imponata la porte y por la maqueta la fecha pero año prenda la la cirugía y orero el religioso niña hindú y upea. Upea espiritualmente hoy la ella la ni tampoco la gente hoy sino espiritualmente orero hecho tu pan y upea ya no los hindú y upea a upea es el arara por ejemplo o la arajacueterei araro habéis estado de diferente enfermedad por ejemplo mi fuera pero de diferente embarazo habéis escuchado que tu peo malas COVID y a su pico ahí. Además, no ñembo jovairi habéis la ya por aquí se llama no ñembo ebéis la tanto como antes lo yepurubé la indígena fuera no ño ni veis a no ñembo ebéis jaupear es la de diferente ulambasu. Ahora jacuca tuyi cuajapebe la agujua. Por ejemplo, por eso nareo que te parte pe oye la muy talento y te para la cago militaria. O mi alquilado mi brasilero hoy sirve.
Cuando niño se va a pasto. Usted, alguna parte que tú mi arroyo, mi pona, pues, o se también en la fecha, o de arroyo, yere, oye, pe, agu, ñemo, pero más pe arroyo, pues, cuetereína, y por haber, un mungo apao, pues, animal vaca, o mungo pe arroyo, contaminamos. O pei, y con la tata. Joven la tata ya es más licenciada, la tata tutú, la tata tío tuya. Entonces, oye, un imbao mía, da por ya yo cojamos. A lo menos la ñande como humano, lo que tuya yo copia. A través de oración, o sea, la ñembo erupide mante la pea y catuana, la topama de copia y catuana, o arreglar en hora antes que la hora anciana fuera allá. Tu paje éramos tíos y cotas, hija, tu paje éramos no, pero eso no ya me catuve y yo recuperar. Porque la compañía lleva donde ya yo fui la cosa que Oyapoa Oyapoa. Entonces, por ejemplo, que Arajacu y Najacu ya ni me en cuenta con ape pobre comunidad. Tengo más 28 grados, mi ape la jacu. Pero con hasta 42 grados por los jupitores, la comunidad. Concepción de 14 ciudades, 48 grados. Nunca me ha grado, pero no más pequeña. Ya de vicio, más acueterei, más apeamba eres, porque o para la cagu, o para la naturaleza, o yepo coiterei, o ñembuaipa. A la upearengo, por ejemplo, Doña Emily, religioso, compañero, compañera fuera, líder fuera, lideresa, docente. Doña Emily, representante de salud. Entonces, me han dieron es inaro de cotas apeten activasu. Amba, ella para ya putas inaupea. De ese que orelaro lo arregla, sino que doña fueron llegar los yapotes, va esa guapa y no la jecoitero pija, pediré que trabajo por año y la cosa ya. Por ejemplo, ella alguno debe, ñandeco siempre la blanco fuera ñande año nuevo, ñande la siempre la el 30 al 31 de diciembre. Ñandeca tu haga ya año nuevo porque ya mañana de la planta fuera Juapama le tu ya y Juapama la planta fuera ya y Juapama y japea la ñande le pero japea ya ni una mañana debe ya y Juapama la planta fuera un tema con por ejemplo ya le poríamos la y cosa que le una jupa ya la paquete primavera eso es otro gato y otra cosa pues allá. Entonces, pero gracias a Dios, fui misma con Concepción. Hay tormenta, llegué la 4, una tormenta entre granizos, ambas. Pero un barrio no se apoya. La comunidad, por ejemplo, en Baibete, pero por llegar en mi Guilla, entre otras ciudades, eso ya por eso. Pero no, Baibete no se apoya. A controlarse en Baibete. A pesar, por ejemplo, un poco la indígena fuera hueco para cada uno le quiero viajar. Hueco para cada uno y cultura en esta página de Yapota. Ya hace a lo menos agüero quiere yo y la cuaco trabajo le Yapoa. Ya yo ando agüere entre los de diferentes comunidades a nivel nacional. La líder fuera, yo toco ahí personalmente, pero virtualmente ella yo me de cuamba es para la en cada comunidad ya acá sí siempre hay una salotiana javi licenciada entonces tamba era ñe hay que decir porque vear video de los ya sabe otro más capacitaciones de esa manera que estamos haciendo un momento de comunidad va a para hoy amba es para no ella ya haciendo pero si te vende y nada vean el nieve. Muchas gracias, profesora. Voy a pasar un poco en castellano para las compañeras que están en el Chaco, que no hablan guaraní. Muy importante lo que decía la profesora Hilda, ella es del pueblo Paina Uterá, y
para el pueblo Pai muy importante es la espiritualidad. Siempre la espiritualidad es para el pueblo Pai como un eje principal sobre el cual se mueve la propia cultura. Y decía ella que los propios líderes espirituales del pueblo Pai hablan de este cambio que se viene, ¿verdad? Y suelen conversar de cómo va afectando a la propia cultura. Decía ella que se echa mucho el monte, se echa mucho, en la zona donde ella vive, se está echando muchísimo monte para cultivo de pasto, para comida de ganado. Y entonces dice, se echa bastante el monte alrededor de los arroyos y se contamina esos arroyos, se mete animales en esos arroyos que eran antes uso de agua para consumo de personas. El incendio, hay muchos incendios y el incendio a la vez provoca el humo, ¿verdad? Que se queda en el ambiente y habla de otros efectos, pone ella otros efectos que son la pérdida de las semillas. Ella hablaba de que ya hay varias semillas de cultivos tradicionales que ellos antes no, que tenían antes, hoy ya no pueden porque se han perdido los cultivos y las semillas autóctonas. Y también que todo esto trae nuevas enfermedades. También el cambio climático, el cambio brusco, ¿verdad? Trae nuevas enfermedades para las personas. Y ahí nomás también hacer unión con lo que la semana pasada veníamos hablando, la seguridad alimentaria, los alimentos tradicionales que tienen que ver también con la salud de las comunidades y cómo el cambio climático está vinculado también a la alimentación y a la salud, ¿verdad? Porque si hay un cambio del clima que provoca la pérdida de los alimentos tradicionales, por ende impacta en la salud de las personas. Ya no tienen defensas, las personas ya no tenemos defensas que antes teníamos por los alimentos que también antes consumíamos. Por tanto, estamos expuestos a nuevas enfermedades, ¿verdad? Entonces, el cambio climático también está vinculado con la seguridad alimentaria, con la salud, con la propia espiritualidad también de cada pueblo. Y decía la profe un poco para cerrar, decía ella que cada cultura indígena tiene su manera de comprender esta realidad y este nuevo fenómeno que se presenta. Y que eso, ella celebraba mucho el espacio porque podemos escuchar diversas realidades de cada comunidad. Así que muy importante el debate que se va, o sea, la reflexión que se va dando. Quiero preguntarle un poco a Ruth, que está en Alto Paraguay, en la zona de Bahía Negra, cómo ustedes viven y cómo sienten el cambio climático. Y si hay cosas que vos no comprendiste también, Ruth, si querés preguntar. Sí, muy buenas tardes a todas las compañeras. Sí, es muy importante. Aprendí también muchas cosas de la compañera Ilsa, que mucho no entendía de la clima, ¿verdad? Y como todos saben que nosotros los chaqueños acá vivimos de muchas formas, ¿verdad? Acá si es calor nos afecta muchísimo. Si es época de lluvia, peor todavía. Si es viento sur, más aún. Porque hay muchas personas que viven todavía y traen agua al río. Y si es muy frío, vos no podés salir a traer un balde en la cabeza porque es muy frío, ¿verdad? Y si es muy calor, tampoco también afecta a nosotros. Es por eso todos los que vienen en el Chaco, acá en el Alto Paraguay, es a veces algunos no se hallan pues en nuestra zona, porque en nuestra zona pues es muy difícil, compañeras. Como esta vez recibimos un poco de lluvia y si es que llueve mucho, tampoco no tenemos ruta ni cómo para salir a viajar, ¿verdad? Entonces, en todo lo, si lluvia, calor, viento sur, todo eso no nos afecta, pero si sos un buen chaqueño, eso ya sos, ya te acostumbras de todo eso, ¿verdad?
Entonces ya aprendí mucho también de la compañera que nos habló mucho y voy a estar hablando de todos los jóvenes a llevar la experiencia de este curso. Gracias, Ruth, muchas gracias. También es importante que entender, como dice Ruth, que el cambio climático también afecta de diferentes formas a los diferentes territorios. No afecta de la misma manera a la zona de Amambay como a la zona del Chaco, del norte, de la zona de Alto Paraguay, como dice Ruth. Cada uno tiene también cada territorio tiene su propio ecosistema y su propio también impacta de manera diferente a la gente, ¿verdad? No sé si hay alguien más que quiera preguntar, ahí le veo a doña Cornelia, parece que por ahí quiere hablar. Hola, maestra Pa. Maestra Paña Cornelia. Ay, una entrevista. Mi. Yo, amon ausente ahí oreko, oren buga guaranía, orereko otro otro endaisa orere licado y tere entero ve indígena, calamon beusemia, orereko, delicado. Otro gato, amon beuse, oren goroñotea veí abati, ñotea veí mandi ñote con mandá, yete, mia veí ñote oí, ore semilla eva, en manguareva, ore coala, abati mi tampe yepe, ore una ñeme gatu, abati ihe. Ore otro endaisa hina pende para ambe usetere hija otra cosa que tu pan oren bo ure upeare ore ñemitu noviembre diciembre vive o tu pero garai ore ñemitu ñemitu upeare tu iba cada año upearente se estamba areko amombe uena besa oreja isaite guava otro catu abei ella besa compañera hina oñembe ipape arroyo ala añetete oiko parugui oñembe ipa ore arroyo de catuei baebete royapo porque jacuetre yo yeite pa ura mi plata cuero ore yerere oite pa ura vei ahora vei no coteme viro itu y mi mina ura umiamba ela uña upeabiamba ela jacuetre oñembe ipa cuanga tu ahecha ore yerere umia una ungua uña que oñe no hewe pui o oñe vende umisa ahecha umiamba eko orero ore caraya fuera y ñande yarani kono no gutaila naturaleza re oye poco y trei pero kila haku tuna kuanga no pia tave añete pero en magio y coahuila hay po volcán y peare hoy tía la esta mi ura peare entonces se sembo hay trei están bareña no está checa tu apo haiku apo hendura mo entero itemba ayer venían de Yarabe Catuama esa pendero wasa eche veí siempre está cero wasa ñaño mongueta entero itemba mimi tamimi oío ay cotemea abuelita fuera abuelo fuera entero ite oío coco mundo pe guarane ñande ñaño mongueta sembo gaitreí apeamiente se Muchas gracias, doña Cornelia. Ore ahí, ore en Andere y Mejagüe, ore a Putepe.
de catos ahora me ore de ñe, porque pea ore me abei está barete o me rebe baekua puaku de huereco, así que Roger Uren de ani de faltati clases de orendive porque upea ore un barete de abei. Hay importante te ilan de mumbe ua orebe. Miamba eres hinaño mongeta ko ana. Va esa pa aprender ya oye tu pape ubira mata mía, va ese pa paula ara haku, va ere pa ñañandu be pe ara haku ko anga, va ere pa abei sa ibella de colla umiara, oye perde pape ñande semilla, dereti pe huere coiti ha por suerte peñonga tuiti ha peñangare coiti pero esta agendar upilla opama ojo a upean oña pensaran va esa peca tuya recupera yedo ñondive ani opati ñande jehui porque opara mongo ñande membucuera ñande nieto fuera ando huere como abima o uara ajo uta hoy me amba'e a umia veido afectada la y salud porque ni catumo ahí imbarete o uramo enfermedad o uramo ba'e ni catumo ahí o afrontar ya eso. Entonces, un yamba el año mundial está tajinaco semana, la temas el cambio climático lleva para cambiar para coña de clima. Un mango oye huereco pepe kwa hoy araca epa oña ñamitara tal cosa araca epa ojuta araca epa ekatuta oñe pesa pe cuapa y te jaco anomia o varia pa o cambia pañan de jehuije y la gente o cañen va y la gente o cañen vayan de jehuije pagan de cuave maraca epa a un miares y nadie mongueta. Entonces gracias ña Cornelia. Para un poco ir cerrando, voy a decir en castellano lo que ña Cornelia fue compartiendo, que es muy importante. Ella agradece mucho el espacio y dice que está muy contenta de formar parte de este espacio de formación. Ella contaba también que en la cultura Mbüa, que es el pueblo al que ella pertenece, ellos también dicen que sus sacerdotes, los líderes espirituales hablan de este cambio que se tiene en este momento. Ella, por suerte, dice que en su comunidad aún ellos cultivan de sus semillas tradicionales, todavía tienen guardado y todavía pueden cultivar el maíz, la mandioca, el poroto, la batata, dice ella. Aún tenemos semillas de maíz tradicional nuestro que guardamos, pero también vemos que hay mucha deforestación alrededor de nuestra comunidad y nosotros mismos también estamos deforestando porque necesitamos, dice ella, ¿verdad? Y también ella habla un poco de que en la cultura Mbüa ellos creen que hay un viento, que en noviembre viene ese viento, que es el viento que bendice los cultivos y que eso es como trae la prosperidad para que esos cultivos sean buenos. Entonces, ña Cornelia también un poco desde la cultura Mbüa nos daba un poco de su sabiduría y de su aporte. Así que por aquí, si hay alguna más que quiera compartir, podemos ir quedando por aquí y en la semana vamos a ir profundizando más este tema del cambio climático, que es muy importante, muy vinculado a seguridad alimentaria, muy vinculado a la salud, a la espiritualidad. Hace rato me olvidé de contar que la profesora Hilda dijo que ellos en su zona, como una propuesta ya de trabajo, están intentando una reunión entre líderes espirituales, entre encargados de salud y la educación indígena. Ellos van a conversar para ver qué caminos, qué propuestas pueden tener ante esta realidad del cambio climático. Y eso es muy importante también como trabajo que van a ir, cómo pueden ir recuperando sus prácticas, ella decía también. Entonces creo que por aquí podemos ir llegando hoy. Nuestro tiempo nos pasamos un poquito, pero creo que vale un poco, mucho el tema. Y si no hay compañeras que quieran aportar más por ahí, mapas ICB, Gemiandú, o compartirse mi o por Anducéramo, te dañamos un aco ape, ya putaco arupi, ya yo topa ya el viernes, a semana pe ña mongueta ya jao cuaco temare.
Me parece que quedamos por aquí. Agradecemos muchísimo antes de darle la palabra de cierre a Cecilia, le agradecemos a la licenciada Ilsa por compartir con nosotros hoy y le invitamos por ahí, si de vuelta quiere compartir el viernes, habilitamos los viernes también un espacio de intercambio que le llamamos nosotros. Así que muchísimas gracias, licenciada. Le paso la palabra a Cecilia para dar un poco el cierre desde el INDI también. ¿Puedo hablar un chiquito? Adelante, Hilda, sí. Bueno, la verdad es que yo la mitad de mi presentación recién vi, ¿verdad? Y espero que me disculpen, usé todo el tiempo en este primer bloque, porque en realidad ahora lo que quería era mostrarles las funciones de la DNSC, ¿verdad? Es decir, todo lo que nosotros hacemos dentro de la DNSC. Pero si ustedes quieren, puedo hacerles un pequeño resumen, tal vez el próximo viernes o cuando ustedes me indiquen, para seguir, ¿verdad? Entonces, sí. No tengo ningún inconveniente. Estupendo. Viernes volvemos a un espacio que le llamamos grupo de discusión y creo que podemos tomarnos la primera parte para poder compartir de vuelta contigo esta parte que faltó y entonces podemos enriquecer también. Bueno, sí. Excelente. Viernes a las 3 nos volvemos a encontrar, a las 3 de la tarde. Ah, bueno, dale, excelente. Muchísimas gracias. Creo que siempre, el tiempo siempre no es corto, parece así como mucho el tiempo, pero siempre para todos los temas nos queda cortito porque todos son muy, sí. Muy ricos. Sí. Cecilia, no sé. Bueno, buenas tardes y le agradezco a todos por su participación. Siempre le tiré la participas a Güeres, a Igusto Ñagendula, opinar, las mujeres en Baixa para la entendés y cuaya veí años de curso. Y le agradezco mucho también a Hilda por su presentación y también porque va a volver a participar con nosotros el viernes. Entonces vamos a hacer nuestro cierre el viernes y la otra semana seguimos con Ministerio de la Mujer y ¿cómo era el tema? Libre de violencia. Entonces, una vida libre de violencia para una vida libre de violencia, así mismo. Entonces nos vamos a encontrar en el grupo de WhatsApp en la semana y luego el viernes otra vez. Ya llegó papá y te llega Pepe. Así es, ahí le veo a Ricardo. Si Ricardo querés dar unas palabras también a las compañeras que están escuchando desde el Chaco, Amambay, Alto Paraguay, diferentes puntos que están compartiendo este espacio de formación. Fantástico, felicitarles nuevamente porque realmente es un espacio de aprendizaje de 2 días, ¿verdad? Si bien la intención es un poco que las lideresas aprendan lo que son las normativas, cómo funcionan las instituciones, es innegable que nosotros los técnicos estamos aprendiendo muchísimo de las participantes. Particularmente puedo decir que aprendí ya muchísimo de ellas y cada día hay cosas nuevas que vamos descubriendo. Felices. Fuera porque se fue la señal. Se fue Ricardo. Se fue Ricardo. Ya. No sale bien. De comunidad yo participo. Perdón. Se escucha muy entrecortado, Ricardo. Se escucha muy entrecortado.
escuchan? Bueno, quedamos por aquí entonces. Quizás la señal es muy mala. Sí, la señal creo que no está buena. Bueno, felicitaciones a todos, a todas. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todas las compañeras, a Rogelia, Hilda, a Aña Cornelia, a Tere, a Gladys también, que está, a Griselda, a Guille, a José Luis, que está también escuchando, a Marcia, a Rogelia, que ya dije, y a todas las compañeras que estuvieron, que también fueron ya también saliendo del espacio. Pero como decía Ricardo, este es un espacio le llamamos intercambio, porque estamos aprendiendo de las dos vías. Nosotros no indígenas, de las compañeras lideresas indígenas de las diversas culturas, y ahí podemos ver toda la riqueza que tenemos en Paraguay, y si esto pudiéramos darle a conocer a todos, ¿verdad? José Luis, no sé si vos querés decir algo antes de irnos. Sí, agradecerle también a Ilsa por su tiempo, por explicarnos. Estuvimos aprendiendo conjuntamente también de todo lo que es cambio climático. A los que están participando también para poder... También la explicación que volviste a dar ayudó muchísimo. También resumir las cosas de la actividad que están haciendo y cómo ellos van también comprendiendo con lo que está pasando en sus comunidades, en su lugar, en el lugar donde está, y eso significa que estamos llegando también. Y a seguir con esto, muchas gracias también a todos. Muchas gracias, José, por acompañarnos desde el INDI. Y de vuelta, para cerrar, muchísimas gracias a la licenciada Ilsa, al MADES por acompañar esta iniciativa. Es muy importante este ministerio, el trabajo que está haciendo. Es muy importante que comprendamos cada vez más la labor que realizan y que nosotros podamos ver también cómo podemos contribuir desde nuestras diferentes realidades y comunidades. Nos quedamos por aquí y nos encontramos el viernes a la misma hora y por el mismo canal, como se dice, ¿verdad? Por este canal virtual que nos une y que nos permite aprender y al mismo tiempo conocer la realidad de las diversas compañeras. Como decía hace rato, le veía a Rogelia ahí haciendo su pan, a veces le veo a otra compañera almorzando, le veo a otra atendiendo sus animales. Entonces, vamos viendo un poco también las realidades cada una con esta modalidad que nos impuso la pandemia, pero que le estamos sacando el lado positivo, ¿verdad? Pero, sin embargo, seguimos deseando encontrarnos, si todo va bien, al menos un encuentro presencial en algún momento para conocernos y para darnos un abrazo. Ojalá se pueda. Así que muchísimas gracias por la tarde de hoy. Nos vemos el viernes. Un saludo muy, muy grande para todas y para todos para los dos compañeros que nos acompañaron, José Luis y Ricardo. Y bueno, nos quedamos por aquí. Gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao. Hasta el viernes. Hasta el viernes.